Perfecto. Ahora, Ya, profe, pues. me debería a mí irme mejor que el otro día. Cambiamos de red hoy día. Ah, sí. Sí, una mucho más rápida. Cambiaron. ¿Pero qué te cambiaste de servicio, en resumidas cuentas? ¿Sí o no? Sí. Me Sí. cambié de Claro a Movistar de 700 Ah, megas. ya, o sea, como que ahora tienes más ancho de banda. Sí. Y en Claro se te caía mucho, ¿no? Allá. A veces no lo escuchaba yo a usted y a veces sí lo escuchaba. No sé cómo es que se iba y volvía. Iba, volvía. Otra Y vez se eso, seguía, pero eso después te se pasaba iba. solo conmigo o te pasaba con otros. No, con todo, me pasaba un Ah, montón ya. de veces con un montón de otras cosas. Ya, entonces, claro, sí, pues ahí sí que era un problema del ISP, como dicen los entendidos. Sí, pues un problema del proveedor de servicios de Internet, porque eso es lo que significa ISP. Sí, pues si es así, no hay nada que hacer, pues mejor cambiar, que fue lo que yo hice acá, pero acá lo único que teníamos aquí llegaba solamente BTR. Yo tengo, por ejemplo, otros colegas que trabajan, pucha, 3 cuadras más allá, 4 cuadras más allá, y a ellos les llegaba, por ejemplo, la fibra óptica de, ¿cómo es que se llama? Mundo, que creo que la habían hecho propaganda o durante un tiempo, ahora como que se desinfló. Y ahora recién WOM empezó a cablear, claro, porque vio la necesidad, pues, de que todo el mundo se quejaba de BTR, vieron la necesidad y empezaron a cablear con fibra óptica. Y ahí nos cambiamos a WOM fibra óptica, aparte que nos hicieron precio, porque todo el mundo quería cambiarse. Hicieron precio, toda la cuestión, y quedaba más económico que BTR y la velocidad era mayor. No me acuerdo cuánto es, creo que son, no sé si son 400, tenía 100 parece, y pasé a 400, una cosa así. No me acuerdo bien específicamente. ¿Por qué? No me acuerdo bien, porque uno nunca ocupa tampoco todo el ancho de banda. Si esa es la cosa. ¿Cuándo se ocupa? Cuando tenéis, no sé, por ejemplo, aquí cable no tenemos, porque con BTR ya no tenemos cable. Entonces, todo lo que tú quieres ver es por streaming. Entonces, si el televisor está haciendo streaming, otra persona está haciendo streaming, mi hija está viendo streaming, no sé, pues estoy jugando en línea, ahí se te satura el ancho de banda porque tenía un montón de cosas que están chupando internet, pues, por así decirlo. Entonces, ahí sí que vale la pena, pues en ese caso ¿cómo se llama? Las velocidades de internet son necesarias. Piensa que antiguamente, cuando todo esto era campo, allá en Osorno, cuando yo tendría tu edad, más o menos, estaría como entre tercero, cuarto medio, 1 mega, uno, era pero sentirse que andáis volando en internet. Las empresas contrataban 10 megas, cáchate, po. Eso era ya, pero era el 10 megabits por segundo. Ya, ahora 10 megabits por segundo no podríais ver un video en YouTube que se te estaría cortando a cada rato. Pero bueno, así cambia la tecnología, cambia todo, cambia, dice la canción. Me dejaron una cuestión que tengo que arreglar aquí para que no se me olvide. Eso me la dejaron ahí. La he tocado todo el día porque sé que tengo que arreglarla, pero no la arreglé. Ya, pues, hoy día tenemos clase así como, no, no express, porque me va a tomar, de hecho, todo el tiempo necesario para ver este contenido, porque esta es una cuestión que entró en la PAES, ¿ya? Y que yo no lo había visto, ¿ya? Y de puro gil, porque ahí lo vamos a ver después, que sí está en el temario, que son los tipos celulares, ¿ya? Pero siempre es bueno corregir el error mientras se puede. Entonces, vamos a ver tipos celulares entonces. Y dentro de este contenido como, entre comillas, nuevo, ¿ya? De los tipos celulares, esto antiguamente entraba en la PSU, ¿ya? Cuando todo esto era campo, ¿ya? Cuando, hace mucho tiempo atrás. En las primeras PSU esto entraba, ya hasta como el 2011. Y después lo hicieron desaparecer, ¿ya? Incluso uno, o por lo menos yo me acuerdo haber pasado, estructuras que no son organelos, pero que se definían, o por lo menos el DEMRE las consideraba como organelos, que ahora ni las nombran, no las nombran ni siquiera en los libros del ministerio, como por ejemplo un plasmodesmo de las células vegetales, y la comparable en tejido nuestro es como el desmosoma, ¿ya? Entonces son pseudoorganelos en realidad que se justificaban en la presencia, en la formación de un tejido, ¿ya? En células o en organismos que son multicelulares o pluricelulares como nosotros. Ya en los organismos unicelulares no. Después el de eso lo sacó, y como que de ahí se olvidó de preguntarlo hasta ahora que no mete esos organelos, pero sí entra, y de hecho lo subrayé ahí, justo dejé el temario, ya para que sea bien específico. Ya, pues veamos entonces diferencias entre células eucariontes. Vamos a ver los tipos celulares que por lo menos el DEMRE nos pide, y yo agregué dos más,
porque los vi en los ejercicios de la parte electivo, ya de la paz de invierno, y que el Denver no los metió. Entonces, ahí igual hay que tener cuidado con esto, porque a lo otro sería que esos dos ejercicios hayan sido de pilotaje, pero no me acuerdo. Ahí sí que no me acuerdo si eran o no eran de pilotaje. Ya, pues, tipos celulares. ¿Qué vamos a ver hoy día? Tres cositas nomás, nomás. Mira, reconocer los organelos característicos de las células eucariontes, que ya en cierta forma eso ya lo manejamos. Nosotros sabemos cuáles son los organelos característicos de las células eucariontes. Creo que sí. Cuáles son los que se repiten entre animales y vegetales y cuáles son los que diferencian a un animal de un vegetal y viceversa. Ya igual vamos a hacer repaso ahí. Identificar los distintos tipos de tejidos animales que nos pregunta el DEMRE, ¿ya? Y comprender las funciones de las diferentes células en función de sus organelos. Y ahí es donde entra la pregunta, sí, pero al hueso. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo distintos tipos celulares con imágenes, porque esto sí que hay que verlo con fotitos, ¿ya? Y lógicamente las diferencias que tienen unas con otras y los organelos característicos que tienen también, porque ese es como el contenido que hay que manejar, ¿ya? Los organelos característicos por distintos tipos de tejidos o por distintos tipos de células que conforman distintos tejidos, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces. Nosotros hemos visto últimamente, en realidad lo vimos como a principio de año, po, y por eso es que me cae, creo que está bien ubicada igual esta clase porque nos permite hacer repaso, ¿ya? Las células se dividen en dos tipos, procarionte y eucarionte. Muy bien. Dentro de los procariontes dijimos esas tres cositas, ¿ya? Que tienen ribosomas. Los procariontes son las bacterias. Ya tienen ribosomas, tienen un ADN propio, el ADN circular, ya que es un ADN sencillo, no empaquetado, no compactado, no tienen histonas que condensen ese ADN circular. Y otra característica general para todos los procariontes y que es muy propia de los procariontes y por eso lo puse ahí, tienen, me faltó el tilde, peptidoglicano o glucano, ahí da lo mismo los dos, si es con I o con U, pero el término es el mismo. El peptidoglicano es un glucolípido, ya es una proteína, glucolípido, es una glucoproteína, ahí sí, es una proteína La de un glucosa, carbohidrato. ¿no? Sí, pues, tienen glucosa y proteínas en la parte externa de la membrana plasmática y eso forma la cápsula, ¿ya? Y la cápsula de peptidoglicano es exclusiva para las bacterias y eso es lo que atacan normalmente, no todos, pero normalmente atacan los antibióticos, ¿ya? Porque sin esa barrera, sin esa protección de peptidoglicano, las bacterias se mueren. ¿Ya? Así de simple, no pueden respirar y se mueren. ¿Ya? Entonces, muchos antibióticos degradan, destruyen la barrera de peptidoglicano y son el mejor, el nombre lo dice, antibiótico para las bacterias. ¿Ya? Recordar que los virus claramente no les sirve un antibiótico porque los virus no están vivos, los virus contagian células. ¿Ya? De hecho, en algunas enfermedades virales se dan antibióticos, muy poquitas, pero es porque afectan una bacteria. ¿Ya? Y se elimina la bacteria afectada. Y por eso es que se recetan, a veces, no siempre, ¿ya? Antibióticos para ciertas enfermedades virales. ¿Ya? Pero cuando el virus, que es la gran mayoría, contagia directamente nuestras propias células, no tiene sentido tomar un antibiótico porque no voy a matar a ninguna bacteria, o sea, no tengo necesidad de matar bacterias si las que están contagiadas son mis propias células. ¿Ya? Y ante ello, lo único que me queda es la defensa del sistema inmune. ¿Ya? Y los eucariontes, ahí está, se dividen en dos grandes tipos, los animales y los vegetales. Y los animales tienen sus propios organelos característicos como, ahí están, los centriolos, los lisosomas y los flagelos, pero perfecto. Y los vegetales tienen cloroplastos, ya como organelo característico, eso lo vamos a ver después. De hecho, en la próxima semana ya vemos fotosíntesis en común. Las vacuolas de agua que le permiten almacenar grandes cantidades de agua para poder hacer la fotosíntesis, porque en realidad por eso es que tienen que tener agua los vegetales. ¿Ya? Y la pared celular, que en cierta forma es una estructura que las protege del medio externo, de las adversidades del medio externo. Ya los animales claramente no tienen estos tres organelos que tiene una sana célula vegetal y viceversa. O sea, los vegetales no tienen estos organelos que sí tienen los animales. Esos son sus organelos propios, ya sus organelos característicos. ¿Qué organelos tienen propios? Esos también los conocemos, el núcleo, los retículos, o sea, no propios, o sea, en general, todas las células eucariontes de lo mismo, el retículo, el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, ya, esos son los organelos que por presencia
yo no podría distinguir una célula animal de una célula vegetal. Siempre van a estar presentes, indistintivamente el tipo de célula, en una célula eucarionte, ¿ya? Pero los que aparecen ahí son exclusivos de animales y vegetales, ¿ya? Eso lo tenemos que manejar, ¿ya? Este es como un recordemos literalmente, porque esto lo tenemos que manejar ya a esta altura más o menos, ¿ya? Lo más seguro es que estos sean los primeros ejercicios, no el contenido de hoy, sino que este repaso, ¿ya? Lo más seguro es que las primeras 4 preguntas del módulo común sean preguntas de células, y según la PAES de invierno, ¿ya? En el módulo electivo hubo bastantes preguntas de organelos, más que la PAES anterior, la primera PAES, ¿ya? Entonces hay que ir preparado a ejercicios de organelos, ¿ya? Igual vimos varios, ya por ejemplo la semana antepasada, cuando hicimos el taller de ejercitación en función de habilidades, ahí vimos ejercicios de electivo, y esos ejercicios de electivo eran ejercicios de organelo, ¿ya? Tampoco son tan difíciles, porque literalmente el término que aparece arriba es solo recordar, ¿ya? A lo más comprender. Ya, pues, y aquí está el famoso contenido, ya que ahí está destacado en amarillo, y ahí me vine a dar cuenta, dije, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Dentro de los contenidos que me van a evaluar, no, los conocimientos que va a evaluar la PAES, en el módulo común para el módulo lectivo y para los chicos de técnico profesional, ¿ya? A mí me van a, en la parte de célula, ya que ahí se conoce célula, nosotros le decimos vulgarmente célula, pero en realidad, así como el nombre técnico rimbombante que ocupa el DEMRE es organización, estructura y actividad celular. Ese es como el nombre del eje temático, ¿ya? Y ahí aparecen 3 cositas que aparecen más después, yo me quedé solo con esto, ¿ya? Y ahí aparece específicamente en amarillo la relación entre estructuras y función celular. O sea, yo tengo que saber, lógicamente yo me tengo que saber los organelos, que de hecho lo dice arriba, de hecho ahí especifica que organelos pregunta, el DEMRE, ¿ya? Estructura y función de las principales organelos, estructuras celulares, en procarionte o eucarionte, animal y vegetales, en los eucariontes. Considerar cápsula, pared celular, membrana celular, citoesqueleto, núcleo, nucleolo, el centro del núcleo. Retículos endoplasmáticos, ribosomas, lisosomas, peroxisomas, complejo de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, centriolos, cilios, flagelos. Todos esos los vimos, ¿ya? De una u otra forma los vimos, ¿ya? Y lógicamente sabemos las funciones de cada uno de ellos porque de hecho el DEMRE me lo pide. Ustedes tienen que manejar ese contenido. Pero adicionalmente tienen que manejar la relación entre estructuras y función. Y eso es un poquito más complicado porque tengo que saber los organelos, pero tengo que entender para qué sirven, ¿ya? Ese es el pero. Entonces ahí ya se mide una habilidad y por ahí es donde el DEMRE podría entrar con 1 o 2 preguntas como lo vimos en la PAES de invierno, ¿ya? Considerando algunos tipos celulares, y aquí especifica los tipos celulares que vamos a ver hoy día. El enterocito, que no sé cuál es esa. La célula muscular esquelética, ojo, hay 3 tipos de células musculares, aquí especifica la esquelética. No dice las 3, solo la esquelética. La neurona, ya que es un tipo de célula nerviosa, hay varios tipos de célula nerviosa, aquí se queda solo con la neurona, y las células secretoras del páncreas, no todas las células del páncreas, solo las células encargadas de la secreción. No especifica el tipo de secreción, así que ahí tenemos 3 tipos de células pancreáticas, pero las 3 son iguales, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día y eso es lo que nos quedaba, ya específicamente, la estructura y función de las células. Así que vámonos sin darle más vuelta porque igual tengo, no sé, esta es primera vez que hago la clase, después de mucho tiempo, ya mucho tiempo, estoy hablando casi 10 años, incluso más, entonces no sé cómo voy a andar con el tiempo. Por eso digo, si por ejemplo nos pilla la hora, le ponemos freno y continuamos la próxima semana sin ningún problema, ya porque no quiero pasar este contenido tampoco apurado, porque es un contenido entre comillas nuevo, que se retoma, ¿ya? Ahí tenemos una figurita con varios tipos de células, ya varios tipos de células distintas, no necesariamente las que me van a preguntar. Ahí se ven los glóbulos, por ejemplo, glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, células de la superficie de la piel, ¿no? Las células epiteliales, muy simple. Las células de los huesitos, las células óseas, ya que son las células que tienen esta forma y van formando poros entre sí, ya por eso es que los huesos son porosos, unos más que otros, aún así son súper rígidos porque las células óseas tienen una estructura como una pared celular ya que las protege.
y sea una estructura en base a calcio. Células calciformes y epiteliales columnares. Estas células se encuentran recubren los tejidos ¿cómo que se llama? La médula espinal. ¿Ya? Ahí tenemos ahí están los tres tipos de células esqueléticas. La esquelética, la muscular cardíaca, perdón, las células musculares, no esqueléticas, células musculares. Son tres tipos de las células musculares. El DEMRE nos dice solo la esquelética, que es la de acá al medio. ¿Ya? Ahí dice, pues, célula muscular esquelética. No la cardíaca, del corazón no entra nada, porque sacaron el sistema circulatorio el año 2014, y de las células musculares nada tampoco debería entrar, ya porque el sistema nervioso como tal también lo sacaron. ¿Ya? Y la clásica neurona, ahí está la famosísima neurona, que también la vamos a ver, ¿ya? Y me faltan lógicamente algunas. ¿Ya? Las células son variables en forma y función, ahí podemos verlo, lo comprobamos. Esto fue una de las causas que hizo difícil llegar a la conclusión de que todos los organismos vivos están formados por unidades variables. Ya como que todos fuimos creados, antiguamente se pensaba que todos fuimos creados y nos mantuvimos fijos, sin cambios, como dice el fijismo. ¿Ya? Pero con una organización básica común denominada células. Y a partir de esas diferencias se empezaron a sacar conclusiones de que habían células similares, habían células diferentes, pese a que eran parte dentro, o estaban, perdón, dentro de un mismo organismo. ¿Ya? Gran parte de las funciones celulares radican en la presencia y cantidad de los organelos de estas células animales. Por lo tanto, las diferencias que nosotros vemos aquí entre todo este grupo de células muy variopintas o muy similares, como podemos ver que las células musculares aquí se ven como que del mismo color, ¿ya? Radica esencialmente en la presencia de cierto organelo o de ciertos organelos, ¿ya? Y la cantidad que pueden llegar a tener de estos. Entonces, ahí está la diferencia de los tipos celulares de nuestro organismo, porque todas comparten el mismo código genético. ¿Ya? Fueron en un punto una única célula que se dividió muchas veces, ¿ya? Hasta que llegó un punto de diferenciación. ¿Ya? No me quise meter en temas de embriología, porque en realidad tampoco no entran en la prueba. ¿Ya? Y durante esta segmentación por mitosis, lógicamente hay ciertos tejidos que se empezaron a diferenciar y se diferencian, vuelvo a repetir, porque hay organelos que empiezan a desarrollarse más que otros. Y esa es la diferencia de esto. ¿Ya? Por lo tanto, en cierta forma, hoy día vamos a poner a prueba todo lo que sabemos de organelos. ¿Ya? Por eso es que nos sirve mucho como repaso. ¿Ya? Veamos la primera que aparece por el DEMRE, ¿ya? De estas células, y es el famosísimo, ahí se ve, todavía no aparece el texto, el famosísimo enterocito. Ahí me dice el enterocito, ¿dónde están los enterocitos? Los enterocitos son células que se encuentran en el epitelio intestinal, o sea, son todas las células que cubren por dentro, no por fuera, sino que por dentro, las paredes de los intestinos, tanto el intestino delgado como en el grueso, más en el delgado, donde hay muchas capas con una alta irrigación sanguínea, en el grueso también. ¿Ya? Pero los tejidos ahí no son tan permeables como lo es en el intestino delgado. ¿Ya? Tampoco me quiero profundizar mucho porque el sistema digestivo tampoco les van a preguntar nada. ¿Ya? Así que basta con saber que las células intestinales internas, ¿ya? Se llaman enterocitos, ¿ya? O gastroenterocitos en algunos libros, así como españoletes, especifica aún más ya dónde se encuentra y se habla de gastroenterocitos. Por eso cuando una persona sufre gastroenteritis, es la inflamación de los gastroenterocitos. ¿Ya? Todo lo que termina en itis es una inflamación. ¿Ya? Entonces, la gastroenteritis es la inflamación de los tejidos del epitelio intestinal y por eso la persona sufre diarrea, porque al inflamarse tanto hace presión sobre la masa de bacterias que está por dentro y lógicamente eso se va expulsando. ¿Ya? No se expulsa todo porque de esa manera se puede renovar más tarde. ¿Ya? Por eso es que se llama. También se podría hablar de enterocitis, ¿ya? Que tal sería lo mismo, ¿ya? Pero uno la conoce más como gastroenteritis, ¿ya? Que es lo mismo. Los enterocitos entonces son células que se encuentran en el epitelio intestinal. Se encargan de realizar el proceso de absorción intestinal de los nutrientes, ya, y como que ya nos dicen cuál es su función,
se encargan de absorber los nutrientes después de la digestión, ¿ya? Y pasarlos al torrente sanguíneo, ¿ya? Son el epitelio más extenso del cuerpo, claro, pues si los tenemos como 3 metros, 4 metros de intestino, pues entonces, y muy enrollados y muy plegados a su vez, ¿ya? Entonces, si yo lo estirara, tendría aún más superficie intestinal y son más extensos, ya el epitelio y los enterocitos en cantidad que las células de la piel. Ya son mucho más extensos, casi 1.8 creo que es la diferencia. Ya no es el doble, sino que es un poquito menos que el doble. ¿Ya? Junto con la piel entonces. Y ahí podemos ver que el enterocito, está en inglés esta cuestión, tiene como unos pelitos. ¿Ya? Por eso cuando uno ve las tripas por dentro, tienen como unos pliegues. ¿Ya? A su vez, esos pliegues tienen más pliegues microscópicos. Y esas son las microvellosidades, ¿ya? Que las tienen los epitelios intestinales. ¿Ya? Y ahí ya se pueden ver algunos organelos que ya conocemos, ¿no es cierto? Su función es favorecer el paso de nutrientes hacia la sangre. Esa es su función. ¿Ya? Por lo cual, y aquí viene lo que yo tengo que aprenderme. ¿Ya? Todo lo que tengo que aprenderme en este PPT está en celeste. Las introducciones de los tejidos están en púrpura, por eso es que me quedé con los dos colores y siempre repetir los dos colores para que a ustedes les quede claro eso. Entonces, su función es favorecer el paso de nutrientes hacia la sangre, o sea, por aquí, ¿dónde está mi puntrito? Por aquí pasan los nutrientes. Entonces, entran a la célula y después salen de la célula hacia el torrente sanguíneo. Entonces, el enterocito es como una tela, es como literalmente es una tela porosa que se moja con los nutrientes y los deja pasar. Eso es como un filtro. ¿Ya? Poseen cilios, ya son células altamente permeables, poseen cilios, ojo, ya los cilios nacen de los centriolos, por lo tanto ahí podría entrar una pregunta. ¿Qué pasa si yo destruyo los centriolos de un enterocito o de las células que van a formar los enterocitos? No podrían formar los cilios y por ende no podrían desarrollar las microvellosidades que favorecen la absorción. Ojo ahí. Poseen cilios que favorecen la velocidad de absorción de nutrientes. Además, poseen un aparato de Golgi altamente desarrollado, otro organelo, además de numerosas vesículas secretoras, que de hecho aquí se ven, ya, como estas pelotitas, ya perdí el mouse para variar, ahí está, estas pelotitas que están aquí, ahí hay otra, por ahí se ven así como vagamente otras también. Ya, esas son vesículas que nacen del aparato de Golgi. Bueno, aquí el aparato de Golgi se ve con sus propias pelotitas también. ¿Ya? Además de numerosas vesículas secretoras que favorecen tanto la endocitosis como la exocitosis. ¿Por qué ambas? Endocitosis para entrar los nutrientes y exocitosis para pasarlos al torrente sanguíneo. ¿Ya? Por lo tanto, los enterocitos son células que tienen un alto desarrollo de la permeabilidad de su membrana plasmática, uno. Organelos generales que están desarrollados como el retículo endoplasmático, como el aparato de Golgi, ¿ya? Y las vesículas secretoras. Si está el aparato de Golgi, las vesículas secretoras también tienen que estar altamente desarrolladas. ¿Ya? Veamos figuritas. Ahí está, estas dos figuritas las encontré bastante buenas. Ya son de la Wikipedia, pero están bastante buenas. Ahí se ve un enterocito dentro de su propio tejido. ¿Ya? Y ahí está la foto como tal. Pues. Mira los cilios, esto que se dice ahí, microvellosidades, ¿ya? Toda esta estructura que se ve aquí, ¿ya? Que son muchas, son como una toalla. Entonces generan como un colchoncito, por así decirlo. Mira lo largo, estas estructuras que están aquí en rosado son esas microvellosidades. Son súper largas. Y todo lo que está oscuro, como bajito de estas, son las partes donde está adentro, ¿no? Sí, eso ya En grasita, ¿no? podría ser el núcleo y los organelos. Ah, vaya. Entonces, como que todas las estructuras celulares están atrás y la célula prioriza formar estas microvellosidades para poder absorber, porque esa es su principal función, pues como son células del intestino, tienen que absorber nutrientes, ¿ya? Y todo lo que comamos va a tener que pasar por un enterocito. Por eso una bacteria, por ejemplo, podría alojarse ahí y el enterocito inflamarse y generarme una gastroenteritis. Mm. Dibujo esquemático de un enterocito mostrando su polo apical. Ya ahí que empieza con el nombre raro. Apical significa hacia arriba. Ya todo el sector superior es el sector apical.
y el sector inferior es el sector contrario al ápice, ¿ya? Antapical. En términos que a veces el DEM podría enredarnos con el término enredado, ¿ya? Con microvellosidades hacia la luz intestinal, o sea, hacia el intestino como tal. No, no es que en el intestino haya luz, sino que hacia este como vacío interno, este espacio interior del tubo que es el intestino, ¿ya? Tenía que traer una manguera para hacer el mejor ejemplo. Enterocitos en un corte del intestino delgado. Limitan la luz del intestino, o sea, la forma del intestino, del tubo intestinal interno. ¿Ya? Son prismáticos alargados, que tienen estos pelitos hacia afuera. El citoplasma está teñido de rosado claro, que es lo que se ve, y se puede ver que es prácticamente toda la estructura celular con el pelito hacia arriba. ¿Ya? Los núcleos en azul, para mí eso es morado, pero bueno, en azul se encuentran al mismo nivel en la parte basal, o sea, todos los núcleos se encuentran abajo. ¿Ya? Entonces, imagínate, tú tragas algo que podría ser cortante o punzante. ¿Ya? Lo más seguro es que si pincha alguna estructura intestinal, va a pinchar primero las microvellosidades sin dañar el núcleo. Entonces, lo más seguro es que la célula no se dañe. Se puede romper el cilio, pero claramente la célula va a volver a regenerar el cilio. Ahora, si hay una úlcera, una herida intestinal, las células que están contiguas van a dividirse por mitosis y van a regenerar el tejido sin problema, porque eso lo pueden hacer las células intestinales. ¿Ya? El problema es que se pierde su función. Y como su función es la captación de nutrientes, pucha, estoy con menos nutrientes. Entonces, lo ideal sería estar conectado con suero en ese caso. ¿Ya? Eso hubo. ¿Queda claro el enterocito y sus características? Sí, profe, espérame un momentito que igual tengo. Por supuesto. Ah, no, nada. No, Estaba ya. todo bien. No. Sí, entendí todo. Ya, Entendí la vámonos con. función. Perfecto. Vámonos con la siguiente. Esta la conocemos. ¿Ya? Esta se veía hace poquito nomás, ¿eh? En la PDT todavía entraba. La famosísima célula muscular esquelética. Ahí hay una figura, igual de la célula muscular esquelética, y parte de sus estructuras. ¿Ya? De hecho, ahí ya se logran ver más o menos los organelos que tiene altamente desarrollados. Ya vamos a ir uno por uno. Las células musculares esqueléticas, no cardíacas, no lisas, las esqueléticas, permiten el movimiento voluntario. ¿Ya? El involuntario, el corazón, por ejemplo, es involuntario, está formado por células musculares cardíacas. O las tripas, o el intestino, ¿ya? O los intestinos, tienen unas células musculares que les permiten la contracción, ¿ya? Y esas son células musculares lisas, pero yo no puedo controlarlas. ¿Ya? Es como cuando uno tiene hambre, por ejemplo, y le empiezan a sonar las tripas, uno no controla esa zona gira, ¿ya? Y eso es producto de la contracción muscular lisa, no esquelética. La esquelética es la que nosotros controlamos a voluntad. ¿Ya? ¿Por qué se llama esquelética? Porque el músculo siempre está asociado a un hueso. Y ese hueso se mueve gracias a la contracción controlada de un músculo. ¿Ya? Las células musculares esqueléticas permiten el movimiento voluntario. Siempre serán controladas por una neurona. O sea, alguien le tiene que dar la orden al músculo para contraerse. Y esa es una neurona. ¿Ya? Esta unión entre la neurona y el músculo se llama placa motora o unión neuromuscular. O sea, los músculos siempre están asociados a una neurona. Siempre. Como que siempre van a tener un jefe que va a ser la neurona. ¿Ya? Su función es permitir el movimiento voluntario, la esquelética. ¿Ya? El movimiento voluntario. Tienen altamente desarrollado el retículo endoplasmático. Y aquí empezamos con los problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático en la célula muscular esquelética, ahí aparece, se llama retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Y aquí es cuando empieza el problema. ¿Ya? De hecho, el citoplasma, aquí se ve, no se llama citoplasma como tal, se llama sarcolema. Sarcolema o citoplasma en la célula muscular esquelética. Todo lo que esté asociado a sarco, ¿ya? Y tenga el prefijo sarco, hace referencia a que es parte de la célula muscular. ¿Ya? Y lógicamente aquí se cumple. El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplasmático de las células musculares. Solo para que no te vayan a pillar con un término medio enredado, lo puse. ¿Ya? También tienen numerosas mitocondrias, muchísimas. ¿Ya? Muchísimas mitocondrias. De hecho, ahí se ve. Pues mira, piensa que en solo esta sección que se ve aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitocondrias.
Imagínate en la sección siguiente, que probablemente sea ahí, después ahí, después ahí. Ya en cada una de esas secciones, entre 6 y 10 mitocondrias, ¿ya? Voy a encontrar. Entonces, en una célula muscular hay como 30. ¿Ya? Hay muchísimas mitocondrias, ¿ya? También tienen numerosas mitocondrias por el desgaste energético, por eso es, y el desarrollo considerable del citoesqueleto, ¿ya? Y el citoesqueleto son esto que se llaman miofibrillas. Las miofibrillas son el citoesqueleto de la fibra muscular y están compuestas por actina miosina que se contraen y esa contracción gasta energía. Y ahí todo calza. Por eso es que tienen un alto desarrollo del citoesqueleto para poder moverse. Y el problema es que el movimiento genera gasto energético, por eso las mitocondrias. ¿Ya? Cuéntame. Tengo una duda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene, por ejemplo, TOC, como por ejemplo, no sé, mover un dedo inconscientemente o mover una pierna, como... Ya, ese es lo que se conoce, o sea, la tos, el estornudo, por ejemplo, el parpadeo, ¿ya? Son actos reflejos. Y los reflejos toman control de parte, en algunos casos, de musculatura esquelética, pero el centro de control base está a nivel de tronco encefálico, ni siquiera a nivel cerebral, ¿ya? Del tronco encefálico. Entonces, para que sea más simple, todos los reflejos son involuntarios. Todos, aunque tengan incluido un músculo esquelético, ¿ya? Todos son involuntarios. Intenta controlar la tos, pues cuando están, por ejemplo, en un así todos calladitos y de repente alguien se pone a toser y trata de controlarlo, le sale la tos igual, ¿ya? Ahí tiene el ejemplo de que es involuntario. Lo mismo con el bostezo, por ejemplo, o el estornudo, ¿ya? Cuando estornudas una vez, quizás puedas controlar un poquito el estornudo, pero ocurre igual el acto reflejo. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los reflejos como el rotuliano, que el reflejo rotuliano es un golpe que se le pega justo a la rótula para activar un reflejo, ¿ya? Y se te mueve solo la pierna. Pero eso es porque el impulso nervioso da una vuelta corta. Y eso solamente ocurre, eso se llama arco reflejo, ¿ya? En vez de que la información sea procesada a nivel encefálico cuando nosotros recibimos el golpecito, se da una vuelta corta, como que pilla una ruta más fácil y se devuelve al músculo, ya porque se procesa a nivel de médula espinal. Y por eso las personas, por ejemplo, cuando sufren accidentes y no pueden mover las piernas, ni los reflejos se le activan. Por eso pierden, por ejemplo, el reflejo de micción y podrían orinarse sin control. O otro acto reflejo. ¿Ya? Entonces, por eso ahí suele ser bastante compleja la rehabilitación porque se pierde control de todos los reflejos. ¿Ya? Son reflejos. Y como los reflejos son involuntarios, se activan automáticamente. ¿Ya? Eh, ¿Qué otro más es el reflejo? Bueno, el parpadeo. En la respiración. La respiración también está a nivel de tronco encefálico. Nosotros no la controlamos, podemos contenerla porque controlamos los músculos intercostales, los que están entre medio de las costillas. Y como están asociados a un hueso, que es el hueso de la costilla, lo podemos controlar. Pero el diafragma es completamente involuntario. Y el diafragma es una capa de piel, de tejido, que está sobre el hígado y está justo debajo del pulmón. Entonces genera una diferencia de presión. Y eso hace que nosotros inhalemos aire. ¿Ya? Eso, pues, todo eso, por si acaso, antiguamente entraba. Ya entraba en sistema muscular, porque teníamos que ver todo el sistema muscular. Teníamos que ver el sistema nervioso, y ahí veíamos el arco reflejo y toda esa cuestión, y esto no hace mucho. Y entraba el sistema respiratorio. Bueno, ese lo sacaron hace más tiempo. Pero también entraba eso, pues, de los actos reflejos. ¿Ya? Eso, pues. ¿Qué más me falta? Citoesqueleto. Estábamos en citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto de la célula muscular es el más desarrollado o uno de los más desarrollados de todas las células en general. ¿Ya? Adicionalmente, tenemos mitocondrias para que el citoesqueleto pueda gastar energía casi a destajo, ya por cada contracción. Y otra cosa que me faltó también es que la célula muscular esquelética, a diferencia de las lisas, ya que son los epitelios como el del hígado, por ejemplo, o el del corazón, ¿ya? Tienen muchos núcleos. Dice, otra característica, creo que la puse ahí en el cuadrito. Ahí dice, pues, hay que considerar que poseen varios núcleos para facilitar la regeneración del tejido. Por eso es más fácil
regenerar, por ejemplo, una, ¿cómo es que le dicen en el campo? Le dicen una abertura de carne. No es una abertura de carne, es o sea, sí, pues lo es, un desgarro muscular, ahí está. Un desgarro muscular es mucho más fácil de sanar que una fractura, por ejemplo, ¿ya? O una perforación, por ejemplo, del pulmón. ¿Ya? Mucho más lento ese tratamiento, se toma mucho más tiempo que un desgarro perdón, muscular, que es literalmente una abertura, ¿ya? Una herida a nivel muscular, y eso se regenera rápido porque el músculo tiene hartos núcleos. Entonces corta el citoplasma nomás, porque los núcleos ya están formados. Después lo único que hay que hacer es esperar a que crezca, a diferencia de una fractura u otra herida. ¿Ya? Eso, pues, eso. No sé si tiene algo más que acotar o contar. No, ¿No? creo que no. Nada. Entonces, con el músculo tenemos que considerar que ya tenemos más organelos desarrollados. Hay organelos que cambian el nombre, ¿ya? Como el retículo sarcoplásmico. El citoplasma, por ejemplo, que se llama sarcolema. ¿Ya? Las miofibrillas, que en realidad son el citoesqueleto. ¿Ya? Mitocondrias, muchas y hartos núcleos. ¿Ya? Muchos núcleos y muchas mitocondrias, porque en realidad la célula muscular o fibra muscular, que es lo mismo también, gastan mucha energía. Ya, veamos entonces ahí ejemplos. Ahí tenemos la fibra muscular. Ahí hay varias definiciones que ya no entran, pero sí se puede ver, por ejemplo, el retículo. Podemos ver el sarcolema, ¿ya? Sarcolema, sarcoplasma, las miofibrillas. ¿Ya? Todas estas son estructuras propias de una fibra muscular. ¿Ya? Y la fibra como tal tiene muchas mitocondrias. De hecho, las mitocondrias están entre medio del citoesqueleto de las células. Cada una de estas unidades es una célula muscular como tal. Por eso es que tiene, mira, un núcleo, dos núcleos. El núcleo está como afuera, ¿ya? Tres núcleos, y por acá probablemente no haya tres más, pues, ¿ya? Entonces siempre van a tener muchos núcleos para poder dividirse rápidamente y regenerar un tejido. Esa es una característica que en realidad tienen todas las células, que tienen varios núcleos. Mientras más núcleos tenga una célula, más fácil va a ser regenerar el tejido en el que se encuentra. ¿Ya? Porque no tienen que pasar por todo el proceso mitótico, pues, sino que pasan por citodiéresis nomás y vamos cortando y creciendo en tamaño. ¿Ya? Eso, pues, eso. Bueno, acá hay otra, en el lado izquierdo hay otra, y se puede ver también el sarcolema, el núcleo. Aquí hay varias cosas como los túbulos T, por ejemplo, otras estructuras que no dudo que las pregunten, porque eso ya era muy específico y que se veía precisamente en la célula muscular. De hecho, esta figura la reciclé porque la tenía de antes, ¿ya? Porque se la veíamos con los chicos en las células musculares. ¿Ya? Vámonos con otra. Ya, esta ya también es otra, un clásico que ya no entra en la prueba, ya, pero no por eso no lo vamos a ver. Aquí también reciclé las neuronas. Oh, perdón, ahí sí. Ya, la neurona, la clásica neurona. Ya. Las células nerviosas son varias. La neurona es un tipo de célula nerviosa y es como la más común, la más conocida. ¿Ya? Dentro de las neuronas, de hecho, hay varios tipos de neuronas también. La que puse ahí es también otra como la clásica, que es la que se conoce como neurona multipolar, ¿ya? La que siempre nos hicieron dibujar de una u otra forma. ¿Ya? Las neuronas son las células que permiten la integración y comunicación de todos los sistemas fisiológicos. Son como cables eléctricos. ¿Ya? Y estos cables eléctricos, si se cortan, no permiten la comunicación de la luz. ¿Ya? Aquí, si yo corto un tejido que tenía una neurona, probablemente el impulso nervioso y la capacidad de contactarme con ese tejido lo voy a perder. ¿Ya? Por eso son tan importantes. Son células altamente especializadas, esto ya lo habíamos hablado, creo, son células altamente especializadas y no pueden realizar el proceso de mitosis. Ya las neuronas, aunque tienen núcleo, no lo ocupan. O sea, sí lo ocupan, pero no para hacer división. ¿No? Ya que se encuentran fuera del ciclo celular en el periodo G0. O sea, ahí estamos tocando pequeños contenidos para hacer repasito también. ¿Ya? Las neuronas entonces están en el periodo G0, no están en G1, no pasan por el periodo S, por el periodo G2, esto lo repasamos ayer, por cierto. No hacen mitosis, no hacen citodiéresis. Ya lo hicieron alguna vez antes de diferenciarse. Y esa diferenciación se hace cuando nosotros somos embriones, ni siquiera fetos, embriones. ¿Ya? Después simplemente crecen en tamaño. ¿Ya? Su función es permitir la comunicación e integración. Tienen un núcleo, normalmente tienen un puro núcleo, ¿ya? Que solo les permite la formación de ARN mensajero. Para eso sirve el núcleo en las neuronas,
para sintetizar ARN, no para sintetizar ADN. ¿Ya? Tiene un retículo endoplasmático altamente desarrollado, que es donde vaya a dar ese ARN mensajero, ya que se denomina, ojo, otra vez me cambian el nombre aquí. El retículo endoplasmático de las neuronas se llama corpúsculo o cuerpo de Nissl. Ojo con eso. ¿Ya? Si aparece el término cuerpo de Nissl, yo tengo que asociar inmediatamente que están hablando del retículo endoplasmático neuronal, ya del sistema nervioso, en resumidas cuentas. ¿Ya? Aparato de Golgi, sí, también tienen, y vesículas de secreción que contienen, ojo, neurotransmisores. Esos neurotransmisores normalmente, no siempre, pero normalmente son una proteína. Por eso es que tienen que tener retículo endoplasmático, por eso es que tienen que tener ARN mensajero y ese ARN salir del núcleo. Entonces van a estar creando ARN para sintetizar proteínas. Y esas proteínas normalmente son los famosísimos neurotransmisores. Estamos llenos de neurotransmisores, los más comunes, por ejemplo, son neurotransmisores que activan procesos nerviosos, o hay otros que también desactivan procesos nerviosos. ¿Ya? Ahí depende, eso también se veía antes, entre comillas, se pregunta, no, sí se preguntaba. Había unas preguntas de neurotransmisores bien densas. ¿Ya? Ahora como que se han ido salvando de eso, por suerte. Además de tener numerosas células de apoyo, como lo son las células de Schwann, que de hecho ahí se ve, ¿ya? Ahí se ve, creo, una célula de Schwann, varias células de Schwann. Ya perdí el mouse, ahí sí. Ahí se pueden ver, por ejemplo, esos puntitos que rodean el canal axónico, que es toda esta estructura larga de la neurona, ese brazo largo, se llama axón. Y eso está cubierto por estas células de Schwann, que es como el recubrimiento de los cables eléctricos, ¿ya? El recubrimiento plástico, ya solamente que no lo recubren por completo. ¿Ya? En algunas células sí, pero en la gran mayoría no ocurre así. Entonces se van formando estos espacios que también tienen nombre, que se llaman nódulos o nodos de Rambier, y hasta ahí nomás, ¿ya? Porque después ya pasaríamos a entrar a especificar por qué están presentes los nodos, la importancia del nodo, etc. Ya no nos pongamos tan densos. ¿Ya? Además, entonces, de tener numerosas células de apoyo, como son las células de Schwann y las neuroglias. ¡Ojo! ¿Por qué me quedé? Y la puse al final. Las neuroglias son las otras células nerviosas. Las neuronas y las neuroglias o glías, también se les conoce ahí para los amigos, se les llamaba glías. ¿Ya? Y las glías sí hacen mitosis, pero no conducen el impulso nervioso. Ese es el pero. Entonces, no son células que sean capaces de comunicar, no cumplen la función nerviosa específica, sino que apoyan a las neuronas en sus funciones, son ayudantes de las neuronas. De hecho, los tumores que ocurren a nivel nervioso, un tumor encefálico, por ejemplo, ya son por culpa de las glías, porque ellas son las que hacen mitosis, son las que podrían propagar un tumor. Una neurona jamás va a propagar un tumor por una cosa muy simple, no hace mitosis, y por suerte. ¿Ya? Algo bueno que tenga que no hagan mitosis. ¿Ya? Eso, pues, eso. Veamos entonces, hay ejemplos, ahí están los distintos tipos, ahí al lado izquierdo, ya se pueden ver a este lado de acá. Yo tengo el mouse aquí. Ahí tenemos distintos tipos de neuronas. ¿Ya? Neuronas piramidal de la corteza, neurona granular del hipocampo, neurona de Purkinje, el cerebelo, que también se ve en el corazón, la red de Purkinje. ¿Ya? Neuronas bipolares, pseudo monopolares, monopolares, etcétera, y un montón de neuronas distintas. ¿Ya? Como que uno se queda solamente con esta visión de la neurona que es como la clásica, ya que es la multipolar, por cierto. Ahí se ve una neurona en tejido, ¿ya? Ahí se puede ver el cuerpo neuronal, donde está el núcleo, ¿ya? Que no se ocupa para dividirse, sino que para sintetizar ARN. ¿Ya? Las dendritas, que son las terminales, los botoncitos, ¿ya? De las neuronas, y ahí podemos ver cómo la neurona, como una neurona, ahí está su cuerpo, su núcleo, ¿ya? Cómo una neurona se comunica con otra a través de ese proceso que se llama sinapsis. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Aquí estamos nombrando. No me van a preguntar qué es la sinapsis, cuántos tipos de neuronas hay. Eso ya era del sistema nervioso y eso no entra. ¿Ya? Aquí yo lo único que tengo que saber es lo que aparece ahí en celeste. La diferenciación de la neurona y cómo identificar una neurona. Y cómo diferenciarla de las células musculares, de las células de los enterocitos y de la que vamos a ver ahora, que es la última que aparece por parte del DEMRE, o que la menciona, que son las células secretoras del páncreas. ¿Ya? El páncreas, de hecho ahí está el páncreas, por cierto,
Y ahí está el páncreas, todo eso que se ve de color amarillo con un tubo verde por dentro, ese es el páncreas. ¿Ya? Ahí está siempre el páncreas, debajo del estómago y al lado del duodeno, ¿ya? Que es como el desagüe del estómago y que conecta, bueno, eso ya es parte del intestino delgado, pero que conecta con el resto del intestino. ¿Ya? Al ladito del páncreas se puede ver el vaso, ese lo conocemos nosotros, el vaso. ¿Ya? Y aquí el páncreas tiene unas estructuras como islitas, las células están separadas en unos islotes. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como, ahí sale, pancreatic islet, islote pancreático, y ahí tenemos las células alfa, la beta, y hay otra que es la gamma, por cierto, que son 3 tipos celulares específicos, y de esos son los que vamos a hablar hoy día a nivel general. ¿Ya? Todo esto estoy deseándote miedo o para que veas todo lo que había que aprenderse en la PSU. Todo eso entraba en la PSU antiguamente, cuando todo esto era campo. Ahora ya no. Este tipo de células se encarga de formar gran parte del lumen, la masa pancreática. Eso es lumen, ya la gran masa pancreática. Secretan diversas sustancias como enzimas, uno, necesarias para la digestión, y hormonas, dos. Esas son las dos secreciones que tienen las células secretoras pancreáticas. ¿Ya? Una hormona la secreta un tipo de célula, otra hormona la secreta otro tipo de célula. Son como bien específicas en ese sentido, ¿ya? Que regulan el metabolismo de la glucosa. Cuando una persona es diabética tipo 1, por ejemplo, ¿ya? Y tiene que inyectarse insulina, que siempre hablamos de la insulina, eso también ya lo sacaron de la prueba, por eso es que no hablamos mucho más tampoco, tiene problemas con la regulación de la glucosa y su páncreas no funciona, o por lo menos la parte hormonal del páncreas no funciona. El páncreas es vital. Ya el otro día escuché a mi vecino decir, ay, le extirparon el páncreas. Y yo estuve a punto de salir y decirle, ¿cómo se te ocurre decirle eso si el páncreas no se extirpa? El páncreas es vital, es como que te quiten el corazón. ¿Ya? Es vital, no puedes vivir sin páncreas. Podrían trasplantarte el páncreas, y eso sí, pero no podemos vivir sin él, porque su función es vital, ¿ya? Tanto por la función digestiva que tiene, como por la función hormonal que tiene. La hormonal se puede suplir, ¿ya? Con inyecciones de insulina, por ejemplo, pero la enzimática, no, eso sí que no. Y ahí sí que estamos sonados. Sería como que el sistema digestivo no funcione, como no tener estómago, una cosa así. ¿Ya? Así de importante el páncreas. Los organelos, me comí la S, estoy como los santiaguinos. Me comí la S, oh, Dios mío, ahí sí. Los organelos que tienen ampliamente desarrollados, por eso se salió, porque lo corregí, por si acaso, no se me olvida. Los organelos que tienen ampliamente desarrollados son el retículo endoplasmático, mira, siempre se nos ha repetido el retículo, el aparato de Golgi, las vesículas secretoras, claro, pues si van a secretar enzimas, tienen que tener retículo para fabricar la enzima, retículo para fabricar una hormona, el aparato de Golgi para poder sacarlo y la vesícula para transportarlo. ¿Ya? Esa es como la característica general de todas las células secretoras en general. ¿Ya? Entonces, el aparato de Golgi, las vesículas secretoras y numerosas mitocondrias, porque como tienen que hacer transporte activo para sacar sustancias químicas, que van fabricando ellas mismas, gastan energía. Entonces el páncreas también me gasta energía. Qué cosas. ¿Ya? Queda claro, aquí ya nos pusimos un poquito más denso. ¿Queda claro el páncreas? Bueno, la neurona también era media densa. ¿Sí o no? No, sí, sí, no, no. De hecho, Sí, ahí, sí. Mira, aquí se ven algunos de los gránulos, ahí dice gránulos secretorios de simóxeno. Ya, esos gránulos secretorios, estoy buscando el mouse un momento, mientras aquí está. Todos estos gránulos que están aquí. Esos gránulos nacen tanto del aparato de Golgi, que de hecho aquí se ven varios, mira, todos esos puntitos verdes son aparatos de Golgi. Entonces tiene caleta de aparatos de Golgi, pues tiene como 2 o 3 por lo menos. ¿Ya? Y mira la cantidad de mitocondrias abajo, un montón de Dios mitocondrias. mío. ¿Ya? Entonces, decir que tiene muchas mitocondrias quiere decir que tiene un desgaste energético considerable. ¿Ya? Mucho menos que una célula muscular, pero lo tiene. ¿Ya? Y mira el retículo. Todas estas como pedacitos blancos que se ven aquí son retículos. Y para ser específico, mira ahí el rugoso. ¿Por qué? Porque las enzimas que fabrica tienen que ser proteínas. Y las hormonas, que son dos, la insulina y el glucagón,
también son proteínas. Entonces, él se encarga específicamente de sintetizar proteínas digestivas y proteínas hormonales. ¿Ya? Y por eso es que tiene, para ser específico, el retículo endoplasmático rugoso más desarrollado que el resto, ¿ya? Que el liso. ¿Ya? Eso, pues, esas son las que nos dice el DEMRE que tenemos que ver. ¿Ya? Técnicamente ahí estamos listos, terminamos, pero no. Vamos a ver otras, vamos a ver primero ahí células. Busqué hartas células. Bueno, ahí está el páncreas, para que le tengan miedo al páncreas. Todo eso que se ve amarillo, con eso como las esferas del dragón, ¿Planta? pero sí, Parece una planta. sí, parecen plantas. Son puntitos que son de color azul, que son justo 7 esferas. Ajá, por eso es que te dije las esferas del dragón. Son los islotes pancreáticos, ¿ya? Los que se conocían como, se conocen, como los islotes de Langerhans. ¿Ya? Sí, tiene un montón de nombres raros. Y dentro de esos islotes están las células alfa, que secretan insulina, y las células beta, que secretan glucagón. ¿Ya? Y alrededor de los islotes están las células secretoras de las enzimas. Entonces el páncreas tiene, si tú me preguntas, ¿de qué célula tiene más? Tiene células secretoras de enzimas, muchas más que células secretoras de hormonas. ¿Ya? Pero las dos funciones son vitales. ¿Ya? Y esta secreción, por lo menos la secreción de las células gamma, que son las que están más afuera y que aquí no se ven, ¿ya? Que las que rodean estos puntitos en cierta forma, esas secreciones van a este tubo que es de color verde. Esto se mezcla con la vesícula, con las secreciones de la bilis, de la secreción biliar, y esto va a dar a través de este tubo al duodeno. Y en el duodeno, esa secreción amortigua químicamente, o sea, baja el pH, sube, perdón, el pH de la secreción estomacal. Porque el alimento cuando entró al estómago bajó su pH considerablemente. No puede pasar con ese pH al resto del intestino. Entonces, en el duodeno sufre un proceso de amortiguación. Y la amortiguación es lanzarle una sustancia básica a un ácido para que se neutralice y se estabilice. Y eso es lo que pasa. ¿Ya? Qué bonito era el sistema digestivo, me encanta esa parte del sistema digestivo, pero bueno, lo sacaron y hay que asumirlo. Ahí se ve un corte un poquito más específico de microfotografía electrónica. Ahí están los islotes. ¿Ya? De hecho, ahí se ven casi los 3 tipos celulares. Esas deberían ser las alfa, las demás afuera deberían ser las beta, y este islote acá debería tener las células gamma, que son las que secretan las enzimas. ¿Ya? Eso, pues. O sea, no me van a pedir reconocer las células. En la universidad van a pedir eso probablemente. Glóbulos rojos, no lo habíamos dicho. ¿Y por qué los voy a nombrar? Porque creo que el DEMRE lo mencionó, por eso es que dije, ya. Glóbulos rojos, numerosas células y principal componente de la sangre. De hecho, por eso es que la sangre es roja. ¿Ya? Su función es transportar oxígeno para distribuirlo a todas las células corporales. Muy sencillo, porque como que todos conocemos los glóbulos rojos. ¿Ya? Los glóbulos rojos, ojo, no tienen organelos. Y eso no se nos puede olvidar. Los glóbulos rojos no tienen ni núcleo, no tienen retículo, no tienen aparato de Golgi, no tienen mitocondria, no tienen nada. Lo único que tienen es citoplasma, ya con ARN, con ribosomas, para sintetizar esta proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es el transportador del oxígeno y el CO2. Entonces, el glóbulo rojo lo único que hace es transportar oxígeno. ¿De qué vive? De consumir glucosa solamente, pero no puede consumir el oxígeno de que transporta. Yo siempre le daba este ejemplo antes cuando veíamos el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque imagínate que el glóbulo rojo, con los millones de glóbulos rojos que tenemos, consuman el oxígeno que están transportando. Sería igual que poner a un alcohólico a atender una botillería, pues se lo chuparía todo. Aquí es lo mismo. ¿Ya? No puedo poner un glóbulo rojo a consumir oxígeno. Él solo lo puede transportar. Entonces, a lo más come glucosa. Eso sí. ¿Ya? Y eso, pues, ese es el glóbulo rojo. Ya una célula que no tiene organelos, que me la, ojo, aquí, atención con esto, me pueden confundir el glóbulo rojo con una bacteria. ¿Pero por qué? Porque son células que no tienen organelos, po, que tienen ribosomas y que tienen citoplasma. Calzan iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que la bacteria tiene ADN, que tiene ADN circular para poder hacer su propia división. El glóbulo rojo El, ni ADN el- tiene. creo que es igual una pregunta, ¿no? ¿Qué Sí. célula no tiene estos núcleos? No tiene Ya, ADN.
Y ese es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene núcleo y por ende no tiene cómo formar ADN. De hecho, el glóbulo rojo, los glóbulos rojos en general, ustedes dicen, pero entonces yo me pincho el dedo, pierdo glóbulos rojos, no tienen ADN, ¿cómo se dividen? ¿Ya? El hígado, cada 120 días, a un glóbulo rojo por lo menos, ¿ya? Lógicamente esto no es así específico cada 120 días, probablemente todos los días estemos formando glóbulos rojos nuevos, desde la médula ósea, ¿ya? En la médula ósea de los huesos largos, para ser más específico, el fémur, el húmero, ¿ya? De ahí se van formando células rojas, que son estas, bueno, todas en general, ¿ya? Y eso lo vimos creo que en sistema inmune. Y los glóbulos rojos se les inyecta, el hígado les saca el citoplasma y les inyecta citoplasma nuevo. Y ese citoplasma contiene ribosomas, contiene ARN mensajero y hemoglobina. Entonces se van renovando los glóbulos rojos, siempre y cuando no se pierdan. Pues si yo me corto y pierdo sangre, voy a tener que formar sangre nueva de los huesos, desde los huesos. Ya, y no voy a poder renovar, porque esos glóbulos rojos simplemente se perdieron. Ya, entonces los glóbulos rojos no tienen nada. Y eso, esa basura, por así decirlo, ese desecho de la renovación de los glóbulos rojos, para que te des cuenta que todo esto calza, va a dar a un tarrito basurero que se llama vesícula biliar. Y por eso la vesícula biliar es amarilla, media verdosa. Como cuando uno sufre un golpe, por ejemplo, y le queda un moretón, ese moretón pasa por todos los colores finales es el café, verde, amarillo, ya, ahí. Esos tres colores ya son los que están contenidos en esos desechos de la vesícula biliar. Y de hecho, por eso es que la caca es de color café. Todo calza, como decía Salfate, antiguamente. Y el último lo conocemos, creo yo. Ahí están los famosos glóbulos blancos. Ahí ya tuvimos una clase completa de glóbulos blancos. Principal célula inmune encargada de generar las diversas respuestas inmunes en el organismo y generar memoria en caso de ser necesario. Que no se nos olvide, esto nos sirve de repaso. ¿Ya? Los glóbulos blancos tienen un alto desarrollo del núcleo. ¿Ya? Bueno, ahí sale. Llegando a tener varios en su citoplasma. Pueden llegar a tener muchos núcleos. Además de un enorme retículo endoplasmático para la síntesis de anticuerpos, que son proteínas, ¿ya? Y aparato de Golgi para generar vesículas y lisosomas que se encargan de la fagocitosis. No olvidar eso. Esa también fue una pregunta que entró, creo que vimos el otro día. ¿Ya? Característica que poseen todos los glóbulos blancos. O sea, el texto que está en celeste es literalmente un resumen de lo que vimos antes. ¿Ya? Porque no es nada que, creo yo, que no conozcas porque lo hemos visto. Ya es como te sirve como de repaso. Y eso, pues, eso. ¿Alguna duda? Mire, no pensé que la iba a ver completa la clase. Pensé que ya se iba a cortar. ¿Alguna duda? Ninguna, sí, ¿verdad, profe? Todo quedó súper ¿Ninguna? claro. Y aparte lo azul siempre queda como saber ya el detalle importante. Claro, ese es el detalle importante. Entonces, cuando estés repasando esto, ya en algún momento, lo importante, lo destacable, es lo que está en azul. Ya lo que está para que pueda ir pasar directo, por ejemplo, al repaso. Ya lo que está en morado es la presentación del tipo de célula nomás. ¿Ya? Como para entender qué es lo que hace o para qué sirve la célula. ¿Ya? Pero lo medular, lo importante, es lo que está en azul. Y eso, ahí hay que poner la atención entonces cuando repasemos. Ya, pues, nos vemos la próxima semana. Ya, la próxima semana vamos a hacer ejercicios. Ya, no va a ser pura clase de ejercicios, sino que vamos a pasar materia y también voy a ver si puedo meter de estos, porque pillé dos. Creo que los dos lo hicimos, no me acuerdo bien. Entonces ese es el problema. ¿Ya? Vamos a revisarlo. ¿Ya? Nos vemos. Cuídate. Te dejo porque ahora justo tengo clase. Ya me pasé 5 minutos. Voy atrasado con los otros chicos 5 minutos. Bueno, ¿Ya? ya, Nos profe, vemos. que lo vean. Cuídate, Ángel. Nos vemos. Chao, chao. Chau.